Foro, el valor del conocimiento. Hablemos de las garantías mobiliarias, tema nuevo introducido en nuestra legislación, que tiene su desarrollo y que va a ir incorporando nuevos oficios y conceptos por parte de las autoridades. Veamos frente a esta pregunta qué nos dice la Superintendencia de Sociedades. Los bienes dados como garantía mobiliaria se excluyen de la liquidación de la sociedad. Y para desarrollar el tema, veamos el oficio de la Superintendencia y los siguientes cuestionamientos. ¿Pueden excluirse de la masa de liquidación los bienes dados en garantía de propiedad del deudor? Nos dice la Super. Los bienes en garantía de propiedad del deudor en liquidación judicial podrán excluirse de la masa de la liquidación en provecho de los acreedores garantizados o beneficiarios de la garantía, siempre y cuando la garantía esté inscrita en el registro de garantías mobiliarias o en el registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, se hubiere hecho conforme a la ley. Allí tenemos entonces que respecto de las garantías mobiliarias, recordemos que estas se producen sobre muebles, ya no sobre inmuebles, y que se crea a partir de la legislación moderna el registro de dichas garantías. Lo que nos dice aquí básicamente es que puede estar la garantía mobiliaria, que la garantía mobiliaria podrá excluirse de la masa de la liquidación en provecho de los acreedores que sean garantizados o beneficiarios de esa garantía mobiliaria, siempre que se encuentre inscrita la garantía en el registro de garantías mobiliarias, pero a su vez que se encuentre en el registro especial que corresponde a cada uno de esos bienes. Veamos cómo es esa situación en su desarrollo. ¿Qué sucede en el caso de que el valor del bien dado en garantía no supere el valor de la obligación garantizada? Si el valor del bien dado en garantía no supera o es inferior al valor de la obligación garantizada, este bien podrá ser directamente adjudicado por el juez del concurso al acreedor garantizado. Así que si usted tiene un bien dado como garantía mobiliaria, podrá decirle al juez del concurso, no lo incluya en la masa a liquidar, siempre que esté el registro de la garantía mobiliaria, y adjudíquemelo directamente. Obviamente quedará un pedacito, si es menor el valor del bien de garantía, y entrará usted entonces con ese pedazo, con ese valor que no se alcanzó a cubrir con esa garantía mobiliaria, a participar en la liquidación. ¿Qué más nos dice la Superintendencia al respecto? Miremos. ¿Qué sucede en el caso de que el valor del bien dado en garantía supere el valor de la obligación garantizada? Si el valor del bien supera el valor de la obligación garantizada, el producto de la enajenación se adjudicará en primera medida al acreedor garantizado y el remanente se aplicará a los demás acreedores en el orden de prelación legal correspondiente. El acreedor garantizado podrá optar por quedarse con el bien en garantía y pagar el saldo al liquidador para que lo aplique al pago de los demás acreedores. Ya vimos qué pasaba cuando el bien valía menos, se puede adjudicar. Pero cuando el bien vale más, dos opciones: que el bien se liquide, se venda, y se le pague primero al acreedor que tenía la garantía mobiliaria, y el remanente, el exceso, lo que quedó de la venta después de haberle pagado al acreedor garantizado con la garantía mobiliaria, pues entrará parte o hará parte de la liquidación y se pagará a cada uno según su prelación de créditos. Pero también podría optar el acreedor que tiene la garantía mobiliaria por ajustar el precio, es decir, el valor que se le adeuda más el valor que en exceso tiene la garantía mobiliaria, y entregársela al liquidador o a la liquidación o al respectivo concurso para que se pague con ello a los otros acreedores. ¿Qué más nos dice la Superintendencia? ¿Qué aspectos regula el artículo 52 de la Ley 1676 del año 2013, que habla de las garantías mobiliarias? Nos indica lo siguiente. Del estudio de la norma antes transcrita, o sea, del artículo 52, se desprende que la misma regula los siguientes aspectos. A. Que los bienes en garantía de propiedad del deudor concursado podrán excluirse del patrimonio liquidable. Y B. Que para tal efecto la garantía debe estar inscrita en el registro de garantías mobiliarias o en el registro especial de acuerdo al acto o naturaleza de los bienes.
Indispensable es entonces, para poder excluir de la masa de bienes a liquidar en la liquidación judicial, que se encuentre registrada la garantía mobiliaria a favor del acreedor. De no estar registrada, entonces no habrá lugar a que se excluya de los bienes y entrará a ser un acreedor más en la liquidación. Pero además, esa inscripción debe hacerse en el registro especial del bien mueble, si es que tiene registro especial, como cuando se trata de vehículos, cuando se trata del registro de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. O en el registro general, que se hace de las garantías mobiliarias ante Confecámaras, según la ley y los decretos reglamentarios al respecto. C. La adjudicación por parte del juez del concurso de los bienes dados en garantía o la adjudicación del producto de la enajenación de los mismos al acreedor garantizado, dependiendo de si el valor del bien no supera o es inferior al valor de la obligación garantizada, o si el valor del bien supera el de la obligación garantizada. D. Que la adjudicación del bien será hasta la concurrencia del valor de la obligación garantizada. Y E. Que en todo caso lo allí establecido no se aplicará en detrimento de los derechos pensionales. Como vemos, el desarrollo normativo aplica para todo lo que hemos dicho hasta el momento. Hay una exclusión aquí importante, y es, siempre que existan derechos pensionales, esos derechos pensionales por ley están en un grado superior al acreedor que tiene garantía mobiliaria. Es el único caso en el cual no puede excluirse directamente de la masa a liquidar. Si hay derechos pensionales que no han sido cubiertos, pues entonces ese bien que está dado en garantía mobiliaria no podrá salir entonces de la masa a liquidar para poder soportar esos derechos. Pero además, ¿se exige algún requisito para excluir de la masa de liquidación los bienes dados en garantía de propiedad del deudor? Si bien la mencionada disposición consagra la posibilidad de excluir de la masa de la liquidación los bienes en garantía de propiedad del deudor, no es menos cierto que la misma exige como requisito de procedibilidad que la garantía esté inscrita en el registro de garantías mobiliarias que se lleva ante Confecámaras o en el registro especial, de acuerdo al acto o la naturaleza de los bienes dados en garantía. Ahí tenemos entonces la conclusión de la Superintendencia de Sociedades según lo visto. Ahora, ¿es posible excluir un bien garantizado que no se encuentre inscrito como garantía mobiliaria? Nos dice la Superintendencia. En consecuencia, no es viable excluir, ¿de qué? De la masa de bienes a liquidar, un bien garantizado que no se encuentre inscrito en el registro de garantías mobiliarias. Mejor dicho, es necesario el registro de garantías mobiliarias para que el deudor pueda tener todos los derechos, incluso frente a la liquidación, en este caso de los bienes del deudor. Además, puede excluirse en bienes en garantía de propiedad del deudor cuando existan derechos pensionales. De otra parte, es de advertirse que en el punto de que existan derechos pensionales, no es posible adelantar la exclusión de bienes en garantía de propiedad del deudor dentro de un proceso de liquidación judicial, por prohibición expresa de la ley, como lo vimos hace un momento en la citada norma. Sobre las garantías mobiliarias, sobre todo el desarrollo de esta importante normatividad para el acceso al crédito, puede consultar usted muchísimo más, así como sus decretos reglamentarios aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.